Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Buenas tardes, Propamba Radio desde Chacarita, desde el barrio Los Andes, otra vez con ustedes. Muy buenas tardes a todos. Estamos en Propamba Radio, Radio Asamblea 94.1 FM. Y este es un programa idea del arquitecto Rodolfo Livingston y también de Nida Marinaro. Conducimos Mariano Vivolini y Bernardo Zavala. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Y también está como invitado hoy Rubén Poli, del barrio Parque Chas. Buenas tardes para todos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de lo que se trató ayer en comisión en la legislatura, que es los bares en las plazas. Ayer tuvo un pequeño revés, un dictamen favorable al proyecto en comisión, una comisión que está mayoritariamente integrada por legisladores del PRO. Bueno, sigue ahora, tiene que pasar por otras dos comisiones. Vamos a tener contacto con algunos de los participantes. Luego también hablaremos con alguien de la Asamblea de Parque Lezama, que la semana pasada estuvieron en la reunión mensual de Propamba en la Biblioteca Nacional y nos han contado sobre su trabajo en el Parque Lezama, con los vecinos, cómo los vecinos unidos se han resistido a el proyecto que había sobre el parque, de enrejarlo y de hacerle mejoras que los vecinos, mayoritariamente los vecinos, no quieren. Y hablaremos también de el colegio Mariano Acosta, que el arquitecto Livingston, el arquitecto Livingston estuvo haciendo algunas propuestas para la ubicación de un jardín de infante y de otros temas que están conflictivos ahí en el colegio, y sobre lo que ya están trabajando en un proyecto con apoyo muy fuerte del legislador Campagnoli. Bueno, esos son los temas sobre los que trataremos, y le vamos a pedir a Ricardo López, nuestro operador, si pasa un primer tema musical, por favor. Ya no necesito comerme la papa, puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta malaria entre los mosquitos, te chupan la sangre y te dejan flaquito. Pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien. Siempre me dijeron que hay que hacer platita, y hoy en este agujero cuento moneditas. Ayer por la calle me siguió una gorda, me hizo todo el filo y resultó un binorma. Pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien. Pepe el verdulero se fue del mercado, le jugó a los burros y quedó pelado. Yo no juego al PRODE ni a la lotería, soy un negro pobre, no tengo alcancía. Pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien, me siento bien, yo también, me siento bien. Bueno, de vuelta a Propamba Radio, vamos a empezar a hablar del tema de bares en plazas.
que ayer estuvo en la comisión de ambiente, de espacio público. Y le vamos a pedir a Rodolfo una pequeña reflexión sobre el tema que en su momento, cuando la ley se aprobó en la primera lectura, había estado teniendo unas opiniones muy interesantes. Rodolfo, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? La idea es el tema de bares en plazas. Y es perfectamente explicable, porque la plaza es el lugar más lindo de Buenos Aires, con árboles. Es lindísimo, todo debería estar en las plazas. Y así lo entendieron muchos otros intendentes. Por ejemplo, Suárez Lastra se le ocurrió poner las sucursales bancarias de Hormigón Armado y las puso en las plazas. Porque dijo, qué lindo hacer una cola abajo de los árboles en lugar de hacerla en la vereda de Corrientes y Esmeralda. Y tiene razón. Todo debería estar en las plazas, los estacionamientos, absolutamente todo. Y de hecho, en Palermo pasaron de 120 hectáreas libres de 720 para la gente que vive en departamentos y necesita los árboles y estar al aire libre, a 120. Es decir, Palermo quedó achicado. ¿Qué fueron poniendo? Una pista de aprendizaje de manejo, un bar japonés que en realidad es de hormigón armado y lo único que tiene de japonés es un mozo que es coreano, es decir, nada, japonés, que cobra la entrada. Y así fueron poniendo cosas en las plazas porque son lindísimas las plazas. El tema es que se van a acabar si siguen poniendo cosas para hacer negocios. Entonces, ¿qué quiere decir un bar en las plazas? Quiere decir estacionamiento, todo genera estacionamiento. No parking, no business, dicen los norteamericanos. Si no hay estacionamiento, no hay negocio. Y uno va a un shopping, Carrefour, y arriba están las cosas que se venden y abajo con el mismo tamaño los autos. Es decir, los autos ocupan tanto, igual o más lugar que las personas. Entonces, si yo pongo un bar, estoy generando un estacionamiento. Todo lo que tiene alrededor aire crece. El Club Gimnasia de Esgrima tiró árboles y sus estacionamientos, etcétera. Entonces el bar va a crecer, va a tener estacionamiento y poco a poco va a perder la plaza. Por eso tenemos que estar en contra de las invasiones a las plazas. Clarísimo, clarísimo. Vamos ahora a escuchar también un compañero del Parque Avellaneda que estuvo ayer en la comisión, Mariano, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo tuve la posibilidad de asistir a la reunión pública, así se llamaba, reunión pública de la Comisión de Espacios Públicos de la Legislatura porteña, donde, bueno, se permitía el uso de la palabra de los vecinos allí registrados. Era 1 minuto por vecino. Este era el tiempo que le daba al presidente de la comisión. Y bueno, entré en contacto con Gabriel. Gabriel está con nosotros, él es director de la Murga, que existe allí en el Parque Avellaneda e integra la Comisión de Cultura de la Mesa de Manejo. Hay un trabajo muy interesante que se hace en el Parque Avellaneda y él tuvo y tiene muy sólidos argumentos, al menos así los manifestó ayer en la reunión con los legisladores porteños. Buenas tardes, Gabriel. Mariano Vivolini te saluda, Zavala, el arquitecto Livingston y equipo. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder charlar con ustedes. Muchísimas gracias por abrir el espacio y sacarnos al aire, poder contar un poco lo que nos pasa a nosotros en Parque Avellaneda. Gabriel, vos tenías que, yendo en principio, digamos, a la cuestión del proyecto que se discutía ayer, argumentos muy sólidos por los cuales ustedes desde su lugar, desde Parque Avellaneda, se oponen a este proyecto. ¿Nos podrías dar, digamos, los puntos sobresalientes o los fundamentos más importantes que así ustedes consideran? Sí, yo los escucho un poquito bajito, ¿puede ser? A ver. Me está costando un cachito, pero igual escuché. Yo lo primero que diría sobre la reunión de ayer es que los legisladores o las comisiones que trabajan deberían hacer estas reuniones en horario vecino. El horario vecino es el horario postlaboral, ¿no? Porque hacen estas reuniones estratégicamente a la 1 del mediodía para que el vecino no se pueda acercar. En el caso mío, y muchísimos de los que estábamos ahí, renuncia a sus labores de cada día para poder llegar con el mensaje claro a ese lugar. Ayer había una tribuna bastante interesante, que era un 50% de vecinos interesados y un 50% de personas llevadas sin ninguna justificación y sin ningún argumento
a defender el proyecto de la comisión del diputado José Luis Acevedo. Y están salteando a los comuneros y a las comunas en la instalación de los bares. Entonces se entiende que hay una intención de no participación popular que se ve reflejado en el día a día en Parque Avellaneda. Eso es claramente. Nosotros, Parque Avellaneda tiene una ley que es la 1153 de la Ciudad de Buenos Aires, que habla de gestión asociada y participación popular de los vecinos. Tiene una reunión mensual, que es el plenario de la Mesa de Trabajo y Consenso, que es lo primero y que me parece recalcar es eso, que se hacen en horarios estratégicos para que no se les llene de vecinos que sí están interesados por la causa. Eso Gabriel, porque acá inclusive en la mesa hay consenso, desde el espacio nuestro, desde Propamba, venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo, inclusive con las audiencias públicas que rigen el procedimiento legal para la aprobación de ciertas leyes. También hay horarios muy complicados, 11 de la mañana, 12 del mediodía de un día laboral. La verdad que es muy difícil así lograr lo que marca la Constitución de la ciudad, que es la participación plena de los ciudadanos, ¿no? Claro, bueno, pero también es una advertencia a que este gobierno de la ciudad, esta gestión no le interesa la participación popular. Digo, ayer los comuneros reclamaban que el tema de los bares pase por las comunas, que tiene un plenario de la Mesa de Trabajo y Consenso donde se juntan los vecinos y el gobierno, el representante del gobierno, que en este caso es la administración del Parque Avellaneda, que desde hace un año y medio atrás, el Parque Avellaneda no tiene administrador con nombramiento. Entonces, de por sí ya hay una parte de la Mesa de Trabajo y Consenso que está ausente. Porque viene una persona que se hace llamar administrador, pero no tiene nombramiento ni firma. Entonces el Ejecutivo en la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque no existe. Existen los vecinos, que somos nosotros. Entonces ahí se entiende que de la participación popular existe en la Mesa de Trabajo y Consenso y no existe la intención de gobierno de participar. ¿Se entiende? Todo esto que es instrumental, que nos estás contando y que es importante. ¿Por qué estás en contra? ¿De los bares? Sí. Bueno, para que se pueda instalar un bar en Parque Avellaneda debe pasar por la Mesa de Trabajo y Consenso, se debe hablar ahí y se debe resolver cómo instalar el bar. Yo estoy particularmente en contra de la instalación del bar porque me parece que van a quitar espacio verde y público para darle la concesión a empresas privadas, y entrando un poquito más en detalle, seguramente se lo van a dar al amiguismo político que que nosotros lo vemos día a día, que está acostumbrado a no respetar nada. Entonces, nosotros estamos en contra de los bares. Eso que decían ustedes de los estacionamientos, no solo estacionamientos, sino es el uso indebido del espacio público, todo el tiempo. Entonces, un bar que genera, los argumentos de la gente que había ayer en la reunión era que iban a instalar baños. Parque Avellaneda tiene baños soterrados y estuvieron 2 años cerrados porque el gobierno de la ciudad no los quería arreglar. Claro, pero no hace falta poner un bar para poner baños, claro, ¿cierto? Exactamente. Además, otra cosa es que no saben poner algo en una plaza. En una plaza se puede poner algo, y Taís, el ingeniero Taís, que hizo Palermo, dejó lecciones sobre eso. Es decir, se levanta una loma de 1,5 metros, se baja el baño, por ejemplo, 50 centímetros, y la plaza sigue siendo plaza, sigue siendo verde, sigue siendo estética, y tiene baños. Pero en cambio, ¿qué van a hacer acá? Unos cubos con los que por supuesto serán amarillos, como el centro de salud, ¿cómo se llama? Estación de salud. La estación saludable. Que uno está mirando un parque que con colores y formas, y calcularon Taís calculó hasta cuándo caen las hojas, de qué color son los árboles en cada época del año. Ese paisaje actualmente está cortado por un cajón amarillo. Eso en varios lugares. Y el uso de los obradores, de los containers, todo es, sí, ese es a lo bestia, ¿no? Que aparte las instalaciones que hace esta gestión, que se nota que de gestión pro o de cambio no tiene nada, los reciclajes políticos que tienen ellos son impresionantes, pero más allá de eso, no tienen planificación de nada. En Parque Avellaneda, yo lo decía ayer, en Parque Avellaneda hay un centro de salud, ¿no? Ese centro de salud cumple la función de la estación saludable y mucho más. En vez de hacer una gestión con el centro de salud interministerial, se instaló la estación saludable y en paralelo el centro de salud.
poner un container o una caja de chapa donde se hace un control de vacunación o de presión cuando hay un centro de salud con todos los profesionales. Lo que quieren poner es un cartel. Entonces, para hacer que lo permitan, se lo convierten en centro de salud. Claro. Pero son carteles amarillos aconsejados por Julián Barba, se llama, ¿cómo me acuerdo? No me Sí, acuerdo. Durán Barba, Durán Barba. Claro. que es en el fin, ideólogo. O sea, Vos sabés, Gabriel, te interrumpo cortito, vos estuviste ayer la intervención de Paula Castelli, que es una compañera que milita en el tema de Parque Chacabuco, digamos, la oposición a la colocación del estacionamiento. Ella lo planteó muy bien, ¿no es cierto? Ellos hicieron un relevamiento en torno al Parque Chacabuco y detectaron 40 bares o negocios que digamos, para el expendio de bebidas y comidas. De tal manera que, esto es lo que decía ella en la audiencia de ayer, digamos, si usted quiere tomar algo o usted quiere comer algo, crúcese, hágalo en el bar que está aledaño al parque y luego vuelva al parque a disfrutar del verde. Iglesia, ¿no sería lindo tomar algo mientras uno ve misa? Claro. ¿Por qué no se hace? Porque hay un bar enfrente. claro, exactamente, porque aparte tiene que haber un uso debido del espacio público, no... Los cementerios también habría que poner. Sí, sí, están digo, faltando bares en Buenos Aires. Están faltando bares en Buenos Aires. Sí, bueno, más o menos. Irónicamente lo digo, Sí, muchachos. sí, Claro. Es acercar al vecino al espacio. Bueno, ayer se vio reflejado en esa tribuna de gente traída que decían, nosotros votamos positivo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero eso de que una o dos personas de las que fueron llevadas a esta audiencia, a esta comisión, y decían que votamos en positivo, es porque están acostumbrados a ser llevados a votar a las comunas. Así es. En las comunas se vota en positivo o en negativo. Entonces le dijeron, mirá que vamos a votar en positivo por esto, y son tipos que ni siquiera sabían a qué iban. Exacto. Sí. Digo, Yo lo vi. Sí, nos pasa siempre, ¿eh? Cuando Digo, uno es va a la frecuente. comuna a hacer una propuesta o algo, te llenan de gente, el puntero te llena de gente. Seguro. Y te dice, pero aparte habría que ver la versión taquigráfica. Yo estoy bastante indignado porque eso del minuto para hablar es porque en cualquier comisión hay 30 minutos destinados y había 30 personas anotadas. Claro. Pero, qué sé yo, habló un puntero ahí que decía, bueno, yo siempre soy un tipo positivo, y como soy un tipo positivo, doy el positivo para decir. Sí. El único que me pareció a mí que argumentó, por más que yo no esté de acuerdo, y argumentó algo bueno, fue Carlos García. Por lo menos el argumento de él estuvo bueno. ¿Cuál era? Que fue una persona llevada ahí que dijo, bueno, tuvo su argumento bastante bien. Pero los demás son toda ¿Pero gente cuál era llevada. el Entonces, argumento? eso también interrumpe un poco la gestión de los vecinos y de los que... ¿Cuál era el queremos- argumento de García, por favor? ¿Eh? ¿Cuál era el argumento? Un buen argumento. El fundamento de él decía que cortaba con la venta ilegal y que había un lugar para sentarse a tomar algo. Si bien desde la postura de él... Y ya se sabe que un bar es para sentarse a tomar algo. Claro, lo que yo quiero decir es que yo no estoy de acuerdo con él, pero él desde Sí, el fundamento. argumento, Pero o sea, ¿cuál desde es lo el fundamento? positivo de esa moción? Él decía, bueno, está bueno, digo, por lo menos fue una de las personas que argumentó algo, ¿Pero cuál es el argumento? lo de la venta ilegal y lo de sentarse a tomar algo. Ah, para cortar Sí, la venta no. ilegal hay que hacer venta legal No, al lado. no, ideológicamente No, es no, a otra ver, por cosa, eso pero bueno, mismo por lo digo menos esto. argumentó. No es el que Ideológicamente no estoy de acuerdo, pero de todo lo que escuché, fue uno que tenía por lo menos algún argumento coherente hacia lo que se estaba planteando. Después de toda la tribuna de gente que llevaron que estaba... votaba en positivo. Digo, nosotros argumentamos que para instalar cualquier cosa en Parque Avellaneda debe pasar por la mesa de trabajo y consenso, que estamos en contra de los bares y de Sí. cualquier instalación de cemento que quite el espacio público y que quite espacio verde. Nosotros en Parque Avellaneda, para poner la estación saludable, sacaron un árbol que tenía 50 años. Esto. Así fue. ¿Cuál así fue el fue. argumento que tenía esa persona? Sí. Te das cuenta. Gabriel, para Sí, cerrar, estación saludable. tenemos que ir cerrando esto. Te quería preguntar cómo sigue ahora Claro. el trabajo de ustedes. Nosotros nos seguimos reuniendo el tercer lunes de cada mes en la mesa de trabajo y consenso. Nuestro trabajo es desde hace 16 años, 20 años que funciona el Centro de Estudios Sociales de Parque Avellaneda, pero 16 que funciona la mesa de trabajo y consenso. Nosotros seguimos trabajando día a día. En el caso de los bares, ayer se aprobó en esta comisión, todavía le falta creo que presupuesto y Hacienda es, no, Y ambiente, me economía parece, y ambiente. presupuesto, que todavía se puede frenar el tema de los bares. Cabe recalcar que este tema de los bares
tuvo 4 presentaciones ya, y en las 4 se mandó archivo, Sí. y en este caso ayer una de las diputadas de, no sé qué partido, bueno, Sí, trabajo de hormiga, le decimos nosotros. 2 veces en la legislatura ya se quiso quitar esta ley de gestión asociada, con argumentos tan fallidos como los que decían ayer, y bueno, nosotros seguimos trabajando día a día para defender Parque Avellaneda y para defender la ciudad. Nosotros estamos en la lucha permanente por defender el espacio público, por defender la gestión asociada, que como decía al principio, a nosotros se nos hace dificilísimo si el gobierno de la ciudad no pone un representante del Poder Ejecutivo real, con firma, con un administrador como corresponde, y no una persona que está ahí carente de mandato. Gabriel, muchísimas gracias por tu participación Gracias a ustedes en y Propampa nos Radio, y mantenemos en vamos a contacto. seguir en contacto para ver cómo sigue Dale, el tema. cuando quieran hacer algún programa o algo así de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque, podemos ampliar muchísimo Fantástico, más. fantástico. Muchas Dale, gracias. Muchas gracias. Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad, que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad. Los europeos, buenos consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yanquis que nos quieren tanto, siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes, porque imperialismo aparte nos quieren homenajear. Propampa Radio, Radio Asamblea, FM 94.1, y estamos, creo, en comunicación con el legislador José Campagnoli. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te habla Bernardo Zavala, está acá conmigo Mariano Igolini, que es otro de los conductores, un vecino, y el arquitecto Rodolfo Livingston, que entiendo que han estado trabajando mucho. El amigo de Rodolfo Livingston. El amigo de Rodolfo Livingston, y aparte en las últimas semanas, un hombre muy trabajador, que lo tuvimos de aquí por allá haciendo planos y visitando escuelas, y Sí. la toma de Lugano, así que un gran saludo para todos, un abrazo grande para Rodolfo. Hola José, a mí me encantó porque me permite la dimensión social de la vida. Yo trabajo con familias individualmente y me diste un baño de social. La escuela Acosta, que no la imaginaba tan enorme, Claro. el Fuente Alba, que fue una lindísima noticia de la expropiación, y nada menos que la toma de Lugano, ¿no? Para mí fue, Claro, sí, sí. fue muy lindo, y al mismo tiempo uno se da cuenta de la importancia que el gobierno de la ciudad le da a la educación. Encontrar un colegio perfectamente adaptable, completamente abandonado como es Fuente Alba, uno dice, si fuera un shopping no estaría así, ¿no? Es decir, Sí, absolutamente. ¿qué importancia Sí. tiene la educación? ¿Qué es más importante, el consumo o la educación? Y lo mismo, Mariano Acosta está funcionando bien, pero si llaman a las direcciones de arquitectura burocráticas del gobierno de la ciudad y faltan aulas, miran qué lugar tiene espacio, así como miran los parques. Uy, qué lindo está este parque, ¿cabe un bar acá? Sí, lo ponemos. Capaz que hubieran puesto un aula en un pasillo o en el patio. Entonces, pensando un poco, hicimos propuestas más inteligentes y que están a consideración de no solamente de las autoridades, sino de los alumnos. Es decir, que Campagnoli me lleva por todos lados y a mí me gusta mucho. Y esto recién empieza. Me dan mate a veces. José Bernardo, te quería hacer una pregunta. Primero, una reflexión rápida sobre algo que me parece que estoy viendo este año, que es que la legislatura se renovó y que toda la gente que está
que se incorporó está trabajando muchísimo. No sé si es una impresión ahora inicial por el comienzo del año, o realmente yo veo muchísimo trabajo, los veo todo el tiempo apareciendo con cada uno, por supuesto, en el tema que le corresponde, o en el tema que se mete, pero ¿vos ves algo así? Vos sos uno de los legisladores más jóvenes y de los que ingresaron el año pasado, ¿no? Sí, soy uno de los más jóvenes, sí. Lo que yo creo que hay una legislatura, un bloque del Frente para la Victoria, un espacio de kirchnerismo más dinámico, o con mucho dinamismo. Tenemos, me parece, una voluntad muy fuerte de poder seguir desarrollando en la ciudad el proyecto nacional, y además poder expresar también desde la legislatura los puntos de vista que tenemos distintos con respecto al gobierno de la ciudad de Mauricio Macri, y además no solamente estar presentes en los conflictos y dar respuesta y poner la cara y acompañar los distintos procesos de discusión que se dan en la sociedad, en el sistema educativo, en el sistema de salud pública, con la gente que no tiene vivienda, sino además pudiendo elaborar propuestas que puedan convertirse en proyectos de ley y en obras concretas que empiecen a modificar la calidad de vida a nuestra ciudadanía. Ahí Rodolfo lo señalaba, estuvimos trabajando en una escuela que estaba abandonada en Parque Patricios, la escuela Fuente Alba. Rodolfo estuvo, elaboramos un proyecto ahí de refuncionalización, presentamos un proyecto de ley de expropiación, se aprobó y ahora en poco tiempo se empieza la obra para construir un jardín para 200 personas. Lo mismo en Mariano Acosta, que estamos trabajando sobre un proyecto para armar un jardín inicial. Estamos trabajando fuertemente en la toma de Lugano. Hoy te va a llegar el proyecto, perdón, José. Hoy te va el proyecto. Sí, el proyecto de toma de Lugano. Sí. El proyecto se llama Mientras Tanto. Mientras tanto. Porque sí. Una cosa es el proyecto total de urbanización de las casas, que es necesario y que se va a hacer, pero el Mientras Tanto también es interesante, ¿no? Y se puede hacer enseguida, que son grupos de baños. Las familias que están en la toma pueden esperar que se inicie el proceso de urbanización con las inclemencias del tiempo, con el invierno que está llegando. El fin de semana que hubo un diluvio, la gente ahí la pasó muy mal. Me parece que nuestra tarea tiene que ver con eso, cómo hacemos para empezar a aportar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo para resolver problemas tan profundos como es la falta de vivienda, la falta de techo, y más en un lugar donde había una ley del 2005, la 1770, que exigía al gobierno de la ciudad la urbanización de la Villa 20. Bueno, son 8-9 años de incumplimiento de una ley, y las familias de ahí que estaban presionadas por alquileres de 1.500 a 2.000 pesos por una pieza en la Villa 20, por la falta de respuesta del gobierno de la ciudad, tomaron la decisión de ocupar un terreno, y ahora lo que hay que hacer es convencer e intimar al gobierno de la ciudad para que inicie la urbanización. Bueno, esa también es parte de la tarea que tenemos nosotros en la ciudad de Buenos Aires, y me parece que estamos haciendo lo que podemos para tratar de cumplir con nuestra función. Creo que los estaban por censar ahora todas las personas que estaban ahí, ¿no? Me parece que estaban en este momento haciendo eso. Te quería preguntar otra cosa, José, por favor. Acá está con nosotros Rubén Poli, que es un vecino de Parque Chas, y sé que vos estuviste participando en una reunión con el tema de las inundaciones. ¿Puede ser? Sí, el 1 de abril. Sí. Lo que hicimos fue, al cumplirse un año de las inundaciones que afectaron centralmente a las zonas de Barrio Mitre y Saavedra, también otras zonas aledañas, los vecinos de esa zona y organizaciones que han participado ahí con el tema de la inundación han venido a la legislatura y nos han presentado a los diputados un petitorio para que acompañemos, un petitorio dirigido al gobierno de la ciudad para que se terminen algunas obras que estaban inconclusas, que se hagan algunas obras que no se hicieron y que se organice un plan de contingencia para evitar nuevas tragedias. Los vecinos de ahí nos dicen que cada vez que llueven están con el corazón en la boca
porque no saben si se sube a determinada inundación. Entonces me parece que hay que presionar fuertemente al Departamento Ejecutivo, al Gobierno de la ciudad, para que termine las obras previstas y que no tengamos que sufrir una inundación que se convirtió en tragedia como la de hace un año en esos barrios. Así que también me parece que ahí los legisladores tenemos para aportar y acompañar el reclamo de los vecinos en ese sentido. José, buenas tardes, un gusto, te habla Rubén Poli. Así como hizo la introducción Bernardo respecto a esta nueva dinámica que se observa en la legislatura, el 1 de abril, cuando convocaste a todos los legisladores que te acompañaron, y bueno, acompañamos todas las comunas, acompañamos el excelente trabajo que se hizo en Barrio Mitre, observamos también de que la oposición, si se uniera, sería mayoría. Bueno, obviamente. Para nosotros el año que ha pasado ha sido muy malo porque estamos peor que el 2 de abril del año pasado, porque en el año que transcurrió no pasó absolutamente nada. Entonces, el día que llovió, el martes a la madrugada, nos hemos vuelto a inundar en Saavedra, en Parque Chas, en Maldonado, en el Sildañez, todas las cuencas estamos intercomunicadas y nosotros no hemos perdido la dinámica que hemos venido teniendo durante todo este año, en donde nos hemos vuelto expertos en un tema en el cual no quisiéramos ser expertos. Específicamente, por ejemplo, en Parque Chas, geriátricos abandonados, o sea, sin la concurrencia de la Guardia de Auxilio, no se ve un plan de emergencia, un plan de contingencia. Hoy nos podemos morir en nuestras casas porque no tenemos instrucciones para saber qué hacer. Entonces, hay cuestiones estructurales muy, muy básicas que tenemos esperanza que en esta nueva dinámica de la legislatura, bueno, nos permitan no tener tanta angustia, que es un tema también que hay que ponerlo en la mesa, que es el estrés postraumático. Sí, sí. Lo que vos decías algo al principio que tiene que ver con que en esa reunión que hicimos en la legislatura estaban todos los bloques opositores o la gran mayoría. Yo creo que parte de la dinámica de este año tiene que ser poder tratar de concertar y de converger los distintos bloques opositores, que si nos juntamos somos mayoría, somos 32 diputados opositores de 60. Entonces, en ese contexto me parece que eso no debería permitir impulsar que proyectos de leyes o manifestaciones políticas o hechos políticos de magnitud que condicionen al gobierno de la ciudad para que hagan una cantidad de cosas que ellos no la van a hacer por decisión propia, porque no está dentro de sus definiciones ideológicas. Hay algunos temas que no lo van a hacer porque no les es redituable en términos políticos ni en términos económicos. Entonces me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo en las comunas, los dirigentes que se organizan en los barrios, la comunidad organizada en su conjunto, con los bloques opositores en la legislatura, para armar una fuerza común en términos de debate y de exigencia del gobierno de la ciudad, para poder hacer las cosas que ellos no van a hacer. Entonces yo creo que ese camino es el camino que tenemos que empezar a caminar. Yo pongo en la mesa lo siguiente: honestamente, desde los inundados, lo que está en juego, y se ha visto que el cambio climático es la única variable que no podemos manejar, y todo lo demás se puede, claro, todo lo demás lo podemos hacer. El agua no tiene frontera, no sabe de Avenida General Paz, de comunas. Sí. Entonces, creo que hay incluso medidas que podemos promover hasta que se promuevan desde nivel nacional. En el medio, lo que queremos los inundados, que paradójicamente llueve de noche, a veces el registro necesitan las cámaras que se vea, pero le aseguramos que la pasamos muy mal. En el medio, lo que queremos que se note, y que para lo cual creo que el PRO tiene mucho desprecio, es la vida. Eso es lo que está en juego en esta situación. Así que te agradecemos el José, apoyo a todos los vecinos. Sabemos que estabas en una reunión y que nos excedimos en el tiempo que nos dijiste que podías estar. Te agradecemos muchísimo. Yo sé que la presencia de Rodolfo nos ayudó a tenerte unos minutos más, porque eso seguro, eso no lo dudes. Bien. Bueno, entonces con Rodolfo unos minutos más, me quedo unos minutos más. Y además
no quiero quitarle mucho tiempo a Rodolfo porque tiene que trabajar mucho ¿Yo? estos días para nosotros. No, trabajo poquísimo. Todo el mundo dice, ¿tiene lugar en su agenda, arquitecto? Bueno, sí, hasta no tengo nada que hacer hasta el viernes. Rodolfo trabaja como si tuviera 20 años. Así que Tengo bueno, un más de abrazo 20. grande para todos, ¿eh? Tengo varias veces 20. Bueno, Con el agua, quiero decir una cosa que se me ocurrió. A ver. Con el agua en general, para ser muy general, el agua de lluvia, habría que parecerse al aikido o al judo. Me lo Con la imagino- fuerza de los otros. Claro, la Trabajar fuerza con del la fuerza de agua, nosotros. en lugar de oponerse metiéndola en tubos y aplastándola, el aikido, yo me lo imagino a Steve Seagal, que me encanta como pelea, ¿no? Aikido, toma siempre el empuje de los otros, en este caso el empuje del agua, dejarla pasar, incluso levantar algunas calles y hacer ríos de nuevo. claro. Bueno, como proponen Te Alejandro Tiscornia en el comprometemos, te Sí. comprometemos, Rodolfo, entonces también a trabajar un poco en temas culturales. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? El primer navegante. el pez por la boca muere. Bueno, Bueno, Un abrazo a todos. ¿eh? Igualmente. José Campagnoli, Gracias. legislador Diputado. de Buenos Aires, muchísimas gracias por tu tiempo. El cuerpo sucio de modas, el alma sucia de hambre. El cuerpo sucio de modas, el alma sucia de hambre. El fuego pide al que roba, al que me ató con alambre. El fuego pide al que roba, al que me ató con alambre. Patadas que no se olvidan, palabras que me creía. Patadas que no se olvidan, palabras que me creía. Y así se pasa la vida, recordando porquerías. Y así se pasa la vida, recordando porquerías. Saca la mano en la lata, mejor saca la barata. Saca la mano en la lata, mira que el negro te mata. Familias de maravilla dibujan hijos sin falla. Familias de maravilla dibujan hijos sin falla. Mientras en la alcantarilla deja algún cuerpo el canalla. Mientras en la alcantarilla deja algún cuerpo el canalla. Honor y gloria al que mata, pena de muerte al que vive. Honor y gloria al que mata, pena de muerte al que vive. La cosa no es tan ingrata, si se oye fuerte al que pide. La cosa no es tan ingrata, si se oye fuerte al que pide. Saca la mano en la lata, mejor saca la barata. Saca la mano en la lata, mira que el negro te mata. El nombre de la justicia en boca de los ladrones. El nombre de la justicia en boca de los ladrones. Acusando de codicia a miles de pobretones. Acusando de codicia a miles de pobretones. El diablo lo quiere todo, azúcar, nafta y aceite. El diablo lo quiere todo, azúcar, nafta y aceite. No permitir más un robo, es el trabajo de mi gente. No permitir más un robo, es el trabajo de mi gente. Y saca la mano en la lata, mejor saca la barata. Saca la mano en la lata, mira que el negro te mata. Saca la mano en la lata, mejor saca la barata. Saca la mano en la lata, mira que el negro te mata. De vuelta a Propamba Radio por Radio Asamblea FM 94.1 desde el barrio Los Andes. Hoy estamos con el arquitecto Rodolfo Livingston. Bueno, vamos a contar un poco, habíamos prometido al principio para todos nuestros seguidores, lo que hicimos la semana pasada en la reunión, la segunda reunión del año de Propamba en la Biblioteca Nacional, cuando estuvimos con dos temas importantes que son
la gentrificación a partir de un ciclo de películas que organizó un cineclub que se llama La Gomera, que viene emitiendo esas películas en Parque Lezama, en el Expa del Ay y en otros lugares, películas muy importantes, todas sobre el tema, y un trabajo muy bueno de compilación de ese material. Mariano, vos estuviste en algunas películas, mirando algunas películas. Sí, estuve en el Expa del Ay, fue una de las proyecciones de una película, creo que española, sobre todo un proceso de elitización o de remodelación de un barrio histórico de uno de los suburbios catalanes, donde bueno... Norres se llamaba. Ahí está. Norres, sí. Un poquito larga la película, yo también la vi. Yo también la vi, un poquito larga. Fui in situ, digamos, ahí a La Gomera de Barracas, que es un centro cultural ahí en el barrio de Barracas, propiamente dicho, donde también la temática era la misma, la gentrificación, en este caso en Estambul, en Turquía, cómo avanza este proceso largo, ¿no? De aburguesamiento de ciertos barrios donde la especulación y la impronta del capitalismo y digamos de la renta inmobiliaria barre con la historia, con la cultura, con los ciudadanos y con toda la impronta de cada uno de los barrios, que es un poco nos interesó esto porque este mismo proceso que creemos que es un proceso universal o mundial, que está mundializado, vemos cómo se está produciendo paulatinamente y aceleradamente, pero sin pausa, en los barrios concretamente del sur de la ciudad de Buenos Aires, el caso de San Telmo, el caso de La Boca y específicamente también en Barracas, ¿no? Uno recuerda hace unos 20, 25 años el valor de la propiedad históricamente siempre fue muy inferior a otros barrios más de clase media de la ciudad. Hoy va uno a intentar buscar una propiedad en San Telmo, San Telmo siempre fue caro en algún sector, ¿no? El casco histórico y demás. Pero en Barracas, por ejemplo, las propiedades valen casi lo mismo que en un barrio acomodado como podría ser Palermo. Esto es lo que está pasando hoy, ¿no? Desde hace poco, porque hasta hace 4 o 5 años era mucho más barato. Sí, es que es así. Y lo vemos, y con el barrio de al lado, que es La Boca, que lo hablábamos el otro día con el muchacho que organiza el ciclo de cine, cómo la acción de gobierno confluye y converge hasta ese sector, ¿no? Por ejemplo, La Boca ya no se inunda. En breve le pondrán el Metrobús, que va por Paseo Colón. Es decir, se va generando desde los servicios también una mejora en el barrio, y lo que nos preocupa es qué pasa con el ciudadano, con el habitante histórico de este barrio. Claro, alguien te diría, ¿usted no quiere que mejoren los barrios? Sí. Entonces, ¿por bueno, qué? Es que la mejora tiene que ver con la posibilidad, también desde un punto de vista económico, de que los ciudadanos puedan mantenerse en su barrio. Exacto. En cambio, cuando lo único que rige es la propiedad del suelo, claro, ¿no? Que el negocio, entonces los que se excluyen son los habitantes históricos. Claro. Bueno, de hecho, por ejemplo, en cuestiones de números, que a vos, Rodolfo, nunca te gusta Me encantan hacer, los números. nunca te gusta centrarse en el análisis Claro, desde los números. claro. Pero en la ciudad de Buenos Aires hace muchos años que no tiene crecimiento demográfico. Sin embargo, las villas han crecido muchísimo respecto a lo que eran antes, y no hubo crecimiento demográfico, quiere decir que el resto de los barrios ha bajado su población. Sí. Y esa población es población que se va expulsando de Buenos Aires. Alguna se muda, ¿sí? Y se va a vivir a Pilar. Se fue a vivir a Pilar en los últimos años, supongamos. Pilar, supongamos como con ejemplo. Urbano Norte. Sí. Digamos. Otra población es expulsada y tiene que irse a vivir a lugares realmente más baratos. Por ejemplo, barrios más deprimidos de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué no le agregamos a esto la cuestión de la vivienda ociosa en Puerto Madero? Donde dicen que algo así como el 80 y pico % de las propiedades no están habitadas de manera permanente. ¿Te das cuenta? Claro. Eso de que... Yo, mira, en mi libro Arquitectura y Autoritarismo, que cualquiera lo puede bajar gratis de mi página web. Ahora Nidia lo ha redescubierto ese libro porque ya tiene como 30 años. Uno de los capítulos es todo el Puerto Madero que no había sido hecho, eran los galpones que los estaban demoliendo. Entonces yo saqué unas fotos y monté unas perspectivas de un paseo popular
que notablemente en Nueva York lo hicieron, se llama el Seaport. Cuando cambia la importación de paquetitos que iban a esos depósitos de ladrillo por los containers, quedan esos lugares vacíos. Claro. Y allí hicieron un lugar donde vos podías ir, un lugar carísimo o un lugar súper baratísimo, y era democrático. Seaport no se seguirá haciendo así. Entonces ahí está la propuesta, y parece que levanté la perdiz ahí yo. Dije 40 manzanas, como me pasó con Galerías Pacífico. ¿Cómo? Llega Menem y dice, Pachepa, ¿cómo es esto? Esto es un negocio, ¿no? Lo llama, ¿quién era el que le regaló Galerías Pacífico? Sí. Un empresario hizo una falsa licitación en una noche y se lo dio a un empresario que lo tiene por 30 años, y Neustadt decía, pues ahí había ratas, porque siempre es lo mismo, Sí. dejan de caer una cosa, Sí. ahí había ratas, y mire ahora, escaleras mecánicas, ¿no? Y lo mismo pasa con los barrios. No es mucho mejor esto, es más lujoso. Un caso extremo de eso fue Colonia, Uruguay. Colonia era un pueblito de pescadores. Ahora no queda un pescador ni siquiera atendiendo un bar. Exacto. Nada. Fue desalojado y entonces la gente descubre ese lugar maravilloso, hace sus casas de fin de semana, y los pescadores Bueno, no se sabe dónde están. Volvamos a Buenos Aires, Rodolfo. San Telmo es eso. Los Claro, habitantes está de San pasando Telmo eso. ahora son turistas. Las casas, las casas que son habitables se están transformando en hoteles boutique. Bueno, ahora voy a contar una cosa. Una contra propuesta es eso. Yo pasé 10 años viajando a Cuba 7 veces por año, trabajando allá. Y allá tienen un San Telmo, que es La Habana Vieja. Y tienen una especie de dueño de La Habana Vieja que gana 300 pesos, igual que todo el mundo, que es Eusebio Leal, el historiador de la ciudad. Y están también lugares viejos, como conventillos, que abajo tienen patios, ahí en uno pasea un pavo real, que todo el mundo, y abajo bares para turistas. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Eusebio va caminando por la calle y se asoma gente, oye Eusebio, yo me quiero ir de acá. Entonces lo anotan y le consiguen algo fuera. Yo aquí no me voy, aquí me tienen que sacar con los pies para adelante. Entonces se queda todo el tiempo que quiera. Y hay negocios para turistas, bares, y también siguen existiendo los bodegones y los zapateros, todo lo del pueblo. Es decir, coexiste, no digamos la riqueza, el turismo con la gente de menos recursos. Coexiste. Y esa es una de las claves de la vida, la mezcla, ¿no? La uniformidad es pésima, no solo para los humanos, que son los nordeltas, los guetos, ¿no? Sino hasta para las plantas. Que solamente haya soja, hay una epidemia de la soja. Cuando las cosas están mezcladas, funcionan mejor. Por eso me gustan los cócteles. Y me acordé, Rodolfo, tus amigos, cuando te pones riojano, ¿quiénes eran tus amigos inversores? Soros y Falak. Falak que era, claro, sí. El empresario. Sí. Dicen que es una de las virtudes del urbanismo londinense, no expulsar a los habitantes originales. Bueno, de lo que decías recién, Rodolfo, San Telmo, eso se está perdiendo, esa cosa de mezcla, que muchos hablan muy bien de Londres, por ejemplo, de cómo en Londres sigue permaneciendo también pasa gente, eso como no, Cuba. al revés, sigue permaneciendo la gente, los habitantes originales. Bueno, lo que yo conté de Cuba. Claro, una cosa así. Fíjate vos, cuando van a hacer un edificio que le quita perspectiva, porque está 2 cuadras atrás de la catedral, un edificio alto que propone un inversor extranjero, se reúnen no los arquitectos, la gente de la cultura, los poetas, los pintores, ¿no? Se reúnen y dicen no porque le quitaría perspectiva a la catedral. Acá el fondo y la figura son complementarios, eso lo sabemos los fotógrafos, los pintores, todos debiéramos saberlo. El monumento a Pugliese, en la calle Corrientes, que tiene una cantidad de muñecos que son la orquesta, el fondo es un colchón, porque hay una propaganda de otra cosa, y no se puede ver ese monumento sin el fondo, ¿no? Es la preocupación por la estética, por la memoria, que para público. este gobierno no existe, el gobierno actual de la ciudad. Espera, que se me había ocurrido otra cosa, ahora me olvidé, no importa. Yo te quería comentar mientras, entonces, vinculado a esto que estamos conversando, hoy, esto lo habían anunciado allí en La Gomera de Barracas, finalmente hoy a la mañana ocurrió
Hoy hubo un desalojo de la biblioteca Los Libros de la Esquina, en la avenida Patricios al 400. ¿Lo desalojaron finalmente? Lo desalojaron finalmente hoy a las 8 de la mañana. Yo veía hoy las imágenes por televisión también. Es una biblioteca autogestionada, era una esquina antigua y totalmente derruida, abandonada por sus dueños. No sé exactamente la situación, pero hacía por lo menos 6 años que funcionaban allí. Era una esquina, una biblioteca, como dije, popular, donde la gente podía pedir prestados y consultar libros. Finalmente la maquinaria judicial y también el negocio inmobiliario se movilizó. Se pusieron de acuerdo y hoy a las 8 de la mañana fue un operativo de la Policía Metropolitana. Procedieron al desalojo, hubo una pequeña resistencia. ¿Viste? Un país debería medirse por otros índices, además del Producto Bruto y todas esas cosas. Un país donde se desaloja una biblioteca. Claro. ¿Viste? Es una cosa muy... Eso es justamente Producto Bruto. O por el contrario, Producto de Brutos. O por el contrario, un país donde un cuartel se convierte en escuela, que es el caso del cuartel Moncada. Claro. Son índices de que algo bueno está pasando. La arquitectura es política congelada. Uno mira lo que ocurre y sabe cómo es la política de ese país. Gracias. Bueno, nos vamos a ir con una marcha, la marcha de mi esperanza, la marcha del general Fontova. Bizcochito de grasa y yerba para tu mami, puchero para el PAMI, te vamos a regalar. La nasta gratarola, la pilcha y los remedios, hacen correr la bola, todo se va a arreglar. Peronios, radichetas, polches y liberales, todas las etiquetas se van a terminar. Vamos a armar un bailongo en la Plaza Congreso, toneladas de queso y salame pa' picar. Todos se siente, Córdoba presidente, se siente, Córdoba va a ganar. Se siente, Córdoba presidente, se siente, Córdoba va a ganar. Aparecida como un bebé, bote a Córdoba, se de su panza y libérese. Bote a Córdoba, se de su panza y libérese. De vuelta a Propamba Radio por Radio Asamblea FM 94.1. Mariano Vibolini, el arquitecto Rodolfo Livingston nos acompaña hoy. Son casi las 8 menos cuarto y tenemos como invitado a Rubén Poli. Ahora, ¿por qué me arquitecteas siempre? Porque con ese criterio el doctor Mariano Vibolini, sí, el arquitecto Mario Zavalli. Yo nunca digo... yo no soy arquitecto todo el tiempo, bien, solamente cuando hago casa. Perfecto. Acá está con nosotros Rodolfo. El compañero Rodolfo. El compañero Rodolfo. Bueno, y además está con nosotros en el teléfono, entiendo, Mauricio, de la Asamblea de Parque Lezama. Mauricio, a ver, lo primero que quería preguntarte es si estás al tanto del desalojo de la biblioteca. Que ocurrió hoy a la mañana en Patricios 405. Sí. Era una biblioteca que funcionaba hace 10 años en el barrio. Algunos grupos de vecinos fue empezar a armar una biblioteca ahí en el lugar. Funcionaba una biblioteca hace 10 años. Empezaron con algunas problemas de que dueños del lugar empezaron a reclamarle que la propiedad. Ellos empezaron un juicio que en realidad ellos estaban hace 10 años. La persona no tenía ningún papel ni nada como para reclamarle. Pero bueno, determinados arreglos parece que hizo con escribanos y jueces. Sí. Dieron el ok al supuesto dueño y hoy llegó el desalojo. Y sí, ahí por ejemplo, mirá, un caso bastante
importante ahora es el del Hotel Bauen, que también lo están reclamando. Nosotros hablamos la semana pasada con ellos y están en una situación similar, totalmente irregular es el reclamo, y también los están intimando ya casi a que tengan que dejar el hotel. Sí, totalmente. Son esas cosas irregulares que no se entienden, que hay jueces que avalan determinadas cosas en favor de negocios inmobiliarios y no en favor de como puede ser una biblioteca o como puede ser la cooperativa de trabajo en el Babo, en que funcionan muchas cosas también artísticas y demás, en instituciones, y bueno, parece que está primando mucho más el negocio inmobiliario que la gente, ¿no? En esta época en la Buenos Aires. Mauricio, bueno, esto es la coyuntura que se está transformando en está dejando de ser coyuntura para ser, digo coyuntura porque pasó hoy, ¿no? Pero está empezando a ser un tema de todos los días. El llamado inicialmente era por tu participación, la participación del grupo de ustedes de Parque Lezama, de la Asamblea de Parque Lezama en la reunión de Propamba del viernes pasado. Quería hablar con vos sobre dos temas que me parecieron muy interesantes. Uno, el tema de la convocatoria que hicieron ustedes y otras agrupaciones a los vecinos, y cómo congregaron vecinos y consiguieron, a partir de la presencia activa de muchos ciudadanos, parar el tema del proyecto de remodelación de Parque Lezama. Eso por un lado, y por otro, que nos cuentes un poco más sobre el mapa que ustedes están armando de conflictos en la zona. Bien, bueno, nosotros como asamblea comenzamos hace un poco más de un año, a principios de marzo, de vecinos autoconvocados, porque nos enteramos del proyecto, un supuesto proyecto que había dando vueltas para la remodelación del Parque Lezama. No era solamente la remodelación, sino que incluía el enrejado, esa remodelación y esa puesta en valor que le llamaban ellos. Empezamos a tratar de enterarnos y ver de qué se trataba ese proyecto. No había grandes detalles, sino algunas filminas que nos mostraban gráficamente qué iban a hacer, pero no tenían detalles ni de monto, inversión, ni de duración de la obra, ni de ningún tipo de detalle. A raíz de eso empezamos a articular con comuneros de la Comuna 1, que es la que está emplazada el Parque Lezama, con comuneros de la Comuna 4 también, que también está ahí. Sí. Y a raíz de eso, articular con organizaciones, movimientos sociales del barrio, que ya estaban emplazados en el barrio hacía muchos años, para empezar a hacer participar a la gente y a preguntarnos que si realmente queríamos las rejas en nuestro parque, ¿verdad? Sí, poder empezar a decidir uno por el lugar donde vive, ¿no? Es como si, a ver, como dice el arquitecto Rodolfo Livingston, que no le gusta que lo llamen arquitecto. No es que no me guste, cuando estoy en la obra, cuando estoy haciendo arquitectura. Como dice Rodolfo Livingston, que a quién le gustaría que se metan en su casa a hacer cosas que uno no decidió. Sí, tal cual, y aparte, creíamos que iba a ser también una traba para el uso del parque, el tema de las rejas que tienen un horario y que a raíz de eso empieza a sectorizarse quién usa el parque y quién no, como está pasando hoy en día en el Parque Centenario, ¿verdad? Que no dejan entrar a determinadas personas y demás. El Parque Lezama tiene una característica que es que está rodeado por La Boca, Barracas y San Telmo, donde hoy en día existen muchos, en La Boca muchos conventillos, en San Telmo muchos hoteles, pensiones, donde vive mucha gente, que generalmente vive una familia entera en una habitación. Sí. Y esto hace que el Parque Lezama sea imprescindible prácticamente. Sí. Mauricio, el otro tema es el tema de ese mapa de conflictos. ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cuál es la idea? ¿Dónde quieren ir con ese mapa más allá del registro? Bien, nosotros a raíz de toda esta problemática que veíamos en el barrio empezamos a identificar con qué vecinos podemos articular, con qué organización y demás, y nos empezamos a dar cuenta que cada organización donde estaba emplazada en su zona, en su parte del barrio, tenía un conflicto particular. Entonces empezamos a decir, esto no es solamente el conflicto de las rejas y del parque, sino que es parte de todo un proceso que todos los barrios que están alrededor tienen unas distintas problemáticas.
y empezamos a marcarlas, simplemente como a identificarlas cuáles eran, y nos surgió la idea de llevarla a un mapa. Y empezamos con las que conocíamos y después empezamos a ir a las distintas actividades en estas organizaciones sociales, comedores, asambleas y demás, y a que con una actividad que se hacía en el lugar, los mismos participantes de ese espacio, los vecinos y demás, volcaban sobre el mapa, una cuestión interactiva de volcar sobre el mapa el conflicto, donde conocían ellos que había un conflicto en su cuadra, en su barrio, en su plaza, en su organización y demás. Y bueno, a raíz de eso empezamos a llevarlo, ¿no? Una accidentografía, después lo hicimos en una cuestión más para presentaciones y lo que estamos haciendo es esto, participando en actividades como la que participamos en Tropamba para mostrarlo, para que se vaya nutriendo, o sea, está en continua discusión y nutriéndose todo el tiempo de los conflictos, sea conflictos nuevos o conflictos viejos que tienen larga data en el barrio, que van a parar todos al mapa. Bueno, Mauricio, ¿me dejás hablar un poquito? Sí. Bueno, me parece maravilloso lo que están haciendo, porque están examinando no el mapa, sino el territorio, el escenario de nuestra vida, de la vida de la gente, cosa que no hace el gobierno. Es muy bueno lo que están haciendo. Además de eso, a los oyentes les quiero llamar la atención sobre algo que seguramente saben, pero vale la pena recalcar. Y es que el administrador nuestro es alguien del cual tenemos que defendernos. Vos imaginate que sos un señor con plata o miembro de un consorcio y hay que unirse todos para defenderse del administrador. Es un absurdo completo, ¿no es cierto? Él debería escucharnos, hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces ustedes han tomado ese rol, no cobran sueldo por eso, y me parece maravilloso que lo hayan hecho, porque están haciendo lo que realmente debe ser la democracia, que no son las elecciones y las encuestas solamente. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que nosotros, bueno, la idea de esto era que cada vecino participe y cada lugar que pueda, que en este mapa, que de una sola visión uno vea la cantidad de conflictos que hacen. Te felicito, Mauricio, adelante. Acordate que Jonás salió del vientre de la ballena. Sí. Totalmente. Bueno, un poco es eso, ¿no? Es ir poniendo una silla para que la gente también dice que la participación es fundamental todo esto y que esto lo hacemos entre todos, ¿no? Además, hay beneficios adicionales de los que vos no estás hablando, pero que ocurren. Con motivo del conflicto, que no es algo bueno que exista, digamos, uno querría que no exista, se encuentra y se conoce la gente. Y hasta debe haber surgido alguna pareja. Sí, totalmente. Esto de volver a unir las redes sociales, ¿no? Que claro. Sí, tan quebradas. Sí, se conocen los vecinos. Y hay que hacer como hacen los brasileros, que aunque estén mal, aunque sean pobres, sacuden una caja de fósforos y bailan. Deberían terminar cada reunión con un baile y con un abrazo. Sí, totalmente. La parte festiva y cultural, artística siempre que tiene que estar, porque es parte de lo que hace también sacar afuera las cosas que tenemos para brindar al otro, ¿no? Al que está al lado. Exactamente, es lo mejor que pueden hacer, muchachos. Les mando un abrazo a todos. Soy Rodolfo. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, Mauricio, te quiero contar además que yo tengo un hijo que toca en una banda de candombe que siempre, todos los años, en alguna de las llamadas terminan tocando ahí en el auditorio del parque. Van llegando, ahí es donde llegan habitualmente. Totalmente, bueno, eso era uno de los espacios que estaban en conflicto, que lo querían sacar justamente. Sí, y nosotros no podíamos entender como algo anualmente y se hace todos los domingos, inclusive de estas cuerdas de candombe que terminan en el Parque Lezama o que empiezan en el Parque Lezama en el anfiteatro tocando, no se iba a poder hacer más, ¿no? Sí. Bueno, Mauricio, ya va llegando la hora de cierre del programa. Te agradecemos mucho la participación y vamos a seguir en contacto contigo. Muchas gracias. Les agradezco mucho por la comunicación y bueno, seguimos en contacto. Antes de despedirnos, sí vamos a hacer un pequeño comentario sobre... mañana hay convocado un paro por algunas centrales de trabajadores, las que son
opuestas al gobierno nacional, las que están en conflicto con el gobierno nacional, donde nosotros entendemos que básicamente ese es el tema, un tema de oposición y no un reclamo realmente de trabajadores. El asunto es que muchas veces pasa que una pequeña cantidad de personas en puntos estratégicos puede hacer que muchísimas otras personas no puedan circular o qué sé yo. Y bueno, y uno de los temas es que no hay transporte, o que parte del transporte no va a estar. Algunos gremios adhirieron, otros no. Pero quería leer un pequeño texto que hoy hizo público la Central de Trabajadores de Argentina. Yo lo vi en boca de Hugo Yasky, pero supongo que es un texto que tiene más autores. Arranca con una cita que es: no se necesita tener muchos conocimientos para saber que si te felicita la sociedad rural es porque te pasaste de bando. Esa es una cita de Germán Abdala. Y voy a hacer rápidamente un punteo de por qué la Central de Trabajadores no adhiere a este paro. Dice: uno, porque es un contrasentido que los trabajadores hagan una medida de fuerza a un gobierno al que se le puede reclamar muchas cosas, pero que desde el 2003 a la fecha restituyó la vigencia de las paritarias libres, el funcionamiento de consejos de salario mínimo vital y móvil, la recuperación del sistema jubilatorio para el sector público que había sido entregado a los especuladores financieros, la creación de más de 5 millones de puestos de trabajo, la asignación universal por hijo, los planes Procrear, Progresar y muchos otros derechos conculcados por gobiernos anteriores. Porque tenemos memoria, esta central nació en el enfrentamiento a las políticas de la década de los 90, pisotearon los derechos de los trabajadores y nos hundieron en el hambre, mientras no pocos dirigentes sindicales, de los que hoy convocan este paro, aplaudían y hacían negocios a costas del padecimiento del mayor de nuestros compañeros. Porque tenemos principios y no nos sentimos convocados a un paro que cuenta con la bendición de la sociedad rural, los grupos financieros, la unión industrial y de los dueños de los grandes grupos mediáticos que quieren volver a la Argentina neoliberal, porque creemos en nuestra historia. A pesar de lo que nos falta, los trabajadores tenemos la responsabilidad histórica de defender los gobiernos nacionales democráticos surgidos de la resistencia popular, que han terminado con las marionetas que gobernaban América Latina al servicio de los poderosos y del imperialismo, porque rechazamos la hipocresía y el oportunismo en un país en el que la inseguridad es utilizada por la derecha para justificar la mano dura, el gatillo fácil, el linchamiento, la criminalización de los jóvenes y los pobres. No es admisible que pretendidos dirigentes obreros hagan de la inseguridad un fundamento de la convocatoria del paro, porque nosotros somos coherentes con la misma convicción con la que apoyamos todas y cada una de las luchas que legítimamente se reclaman justas reivindicaciones. No queremos ser parte de una medida de fuerza cuyo único y verdadero motivo es desgastar un gobierno asediado permanentemente por los factores de poder internos y externos. Esto lo firman Hugo Yasky, secretario general, Pero Guanciesco, secretario adjunto, y Marcelo Nono Frondizi, secretario general adjunto, que muy posiblemente esté dentro de 2 semanas acá con nosotros, junto con Gabriel Gagliano, que del proyecto del nodo del Borda, que vamos a tener un programa dedicándonos a ese tema. Dentro de 2 miércoles es ese programa. Gabriel Gagliano nos pidió a ver si podía venir el nono, que nosotros estábamos contentísimos. Nos vamos despidiendo entonces por hoy. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Le agradecemos mucho a Rodolfo la presencia. No al arquitecto. No. No vino el arquitecto, no vino. El a arquitecto, Rodolfo se lo agradecemos. No, el arquitecto está trabajando en el estudio, no sabemos. El que Pero vino es al Rodolfo. compañero Rodolfo, es el aporte invalorable. Como Bergoglio y Francisco. Me parece que son Claro, dos exactamente. Prefiero a Francisco. distintos. Sí, yo me parezco un poco más a Francisco. Ricardo López, muchas gracias por la operación. Luis Rubén Poli, gracias por tu presencia. No tuvimos mucho espacio para darte, ya sabés, pero teníamos un programa siempre complicado. Estaban inundados como nosotros. Sí, inundado de cosas. Mariano Igolini, yo Bernardo Zavala, y hoy, como con la participación especial de Nidia dándonos una mano con la producción fundamental para que el programa salga redondito como viene saliendo. Te lo agradecemos. Buenas noches a todos y los esperamos el próximo miércoles por Radio Asamblea, FM 94.1, radioasamblea.com, en Radio Propamba Radio.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.